Bueno, mi nombre es Patricia Perelló, soy abogada penalista y desde hace 15 años defiendo docentes acusados falsamente de abuso sexual infantil en el ámbito escolar. Recientemente defendimos, junto a una colega, la doctora Agüero, a la docente Analía Schwartz en la ciudad de Mar del Plata, que fue absuelta por el Tribunal Oral número 1, y esto nos fue motivando durante estos años en que yo empecé a defender docentes en estas condiciones, a nuclear docentes que estuvieran en la misma situación y a ver que desde el ámbito estatal se reclama que los docentes que se sientan agredidos presenten las denuncias o que de alguna manera lo hagan saber. Y yo quiero manifestar que para cualquier docente no hay peor agresión que una falsa denuncia de abuso sexual. Una persona puede matar a otra y de esa acusación o de esa condena después puede volver a reinsertarse en la sociedad sin ningún inconveniente. Pero un docente acusado falsamente de abuso, aun cuando después sea absuelto, nunca más queda sin efecto la condena social. Esa persona no se puede nunca reinsertar del todo dentro de la sociedad. Estamos aquí con un grupo de colegas y con el secretario gremial de UDOCBA, Gustavo Salcedo, que es la persona que tomó desde el aspecto gremial la preocupación de los docentes, y vamos a explicar algunas cosas que creemos que es indispensable que sepa la sociedad, porque creo que este mensaje va dirigido a la sociedad en su conjunto y a los jueces en particular, porque realmente creo que hay muchos prejuicios sobre el tema y que la justicia, cuando tiene que actuar en estas cuestiones, deja de lado las reglas del debido proceso en general. Nosotros hemos tenido la suerte de tener en Mar del Plata tribunales valientes, tribunales ecuánimes y justos que han resuelto como debían resolver, pero esto no ocurre siempre. En general hay un alto número de condenas a penas muy altas. ¿Qué pasó en nuestra sociedad que el docente se ha convertido en un potencial abusador a los ojos de la sociedad? Esto se explica desde lo que podríamos llamar pánico moral, que es la creencia de que un mal acecha a la sociedad. Nosotros hemos ido a la escuela, nuestros hijos han ido a la escuela, y no vivíamos con la idea del que el docente de gimnasia abusaba de los chicos, el docente de música abusaba de los chicos, la maestra de sala abusaba de los chicos. Era un tema del cual ni siquiera se hablaba. En nuestra sociedad se ha instalado falsamente esa creencia y lo cierto es que se está generando un deterioro del vínculo entre los docentes y los alumnos que va a llevar a una situación que va a ser irreparable, a un daño social que es muy grave. Entonces, creo que la sociedad argentina ha perdido en gran medida la capacidad de reflexionar. Por eso un juego que un niño de 3, 4 años cuenta, algunos padres los malinterpretan. Y acá debo decir también que hay algunos grupos que juntan agua para sus molinos, que son los psicólogos, que han hecho de esto un medio de vida, es decir, la gente que ha hecho un negocio de todo esto. Entonces, creo que hay que estar atento a todo esto. La realidad es que nosotros pensamos que la sociedad tiene que reflexionar sobre esto, tiene que tener una actitud coherente, tiene que tener una actitud mesurada, no interrogar a pequeños niños de una manera totalmente inapropiada, porque eso genera toda esta situación. Y los jueces tienen que tener el criterio de saber que desde la psicología no se prueban hechos, que desde la psicología no se prueba nada, que no es ni siquiera una ciencia, que es un saber desde el cual se pueden dar indicadores, pero que no hay una verdad absoluta que se pueda probar desde la psicología. Entonces tienen que volver a analizar la prueba como ellos están acostumbrados a hacerlos, no descalificar las declaraciones de los docentes. Hoy en día los docentes en un juicio no tienen su palabra, no tiene valor alguno.
Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que los colegios se han convertido, todos los docentes de los colegios, en pedófilos, en pederastas, es una locura. Entonces, creo que hay que volver a esta capacidad de reflexionar y darnos cuenta que hay este pánico moral que nos está llevando a todo esto. Nosotros tuvimos una entrevista con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Guido Lorenzino, para manifestarle nuestra preocupación y que desde ese lugar se presentaran las causas de los docentes. UDOGBA, la Unión de Docentes de Buenos Aires, fue más allá de este tema y decidió solicitar al defensor del pueblo la creación de la Defensoría del Docente dentro de la Defensoría del Pueblo para que los docentes tengan un ámbito de defensa concreto. Para esto yo le voy a dar la palabra al señor Gustavo Salcedo, secretario gremial, para que él nos cuente en qué más o menos cuál sería el proyecto, pero que el docente tiene que tener una protección, porque hoy en día, bueno, en España se ha creado esta institución y ha dado un resultado muy importante en cuanto al descenso del número de las agresiones y las denuncias falsas contra los docentes. Nuestros docentes están totalmente desprotegidos en este ámbito. Así que yo le voy a dar la palabra y luego los colegas van a hablar de otros temas relacionados. Buenas tardes. Bueno, agradecer la posibilidad de participar de esta conferencia. Bueno, adherir a las palabras que recién expresaba Patricia. Y bueno, fundamentalmente consideramos desde la UDOGBA muy importante que desde el propio Estado exista un funcionario, exista una figura que se ocupe de defender a los docentes. Porque hoy es muy sencillo ir a la Fiscalía, ir a la comisaría y presentar una presunción, algo que se dijo. Y el docente de un día para el otro se levantó de su casa, saludó a su familia, fue a trabajar y de pronto se encontró que tiene que estar contratando un abogado defendiéndose de algo que ni siquiera tiene idea. Nosotros somos muy críticos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de una guía de conflicto donde cuando un padre, cualquier persona, hace una denuncia en la escuela, quien recibe la denuncia no le tiene que comunicar al denunciado. Tiene que dirigirse en compañía de aquel que vino a plantear esa versión a la Fiscalía y realizar la denuncia. Por lo tanto, ese compañero empieza a caminar un escabroso destino a través de la justicia, para lo cual no se preparó, para lo cual no tiene ningún tipo de razón que tenga que enfrentar esta situación. Creo que está la presunción de culpabilidad respecto del docente por sobre todas las cosas. Creo que, además, en los distintos niveles se plantea la duda sobre los docentes. Y la situación más grave se da en el caso del nivel inicial, donde hay compañeros que desisten de ir a tomar cargos porque saben que están en un altísimo riesgo de ser denunciados. Por lo tanto, necesitamos que el Estado tenga una figura que se encargue de amparar al docente, que se encargue de actuar en forma expeditiva, en forma rápida, con toda claridad, en defensa del docente. Por lo tanto, en las mismas condiciones que actúa el defensor del pueblo, que existe una figura específica, el defensor del docente, que colabore, que trabaje, que asista a aquel compañero que es denunciado, falsamente denunciado en la mayoría de los casos, que, como bien decía Patricia, es muy difícil volver a estar frente a los alumnos, estar dando clase, porque la verdad que la mancha es muy difícil de sacarse. Nosotros esperamos que este proyecto prospere, que sea tenido en cuenta, que tenga, ya sea tanto en el marco de la provincia de Buenos Aires como en el marco de la nación, tenga el espacio que merece y el docente tenga el reconocimiento que se merece. Hoy el docente es vituperado desde muchos sectores. Es vituperado en su reconocimiento simbólico y en su reconocimiento monetario. Siempre se está planteando cuestiones en contra del docente y muy difícilmente los reconocimientos del esfuerzo cotidiano
de la grandísima mayoría de los docentes que llevan adelante el ejercicio de su trabajo, de su función, que es estar en la escuela pública, que es estar en las distintas escuelas de enseñanza privada también, y que la verdad hoy no le es reconocido. Es muy fácil denunciar a un docente. Queremos terminar con esa situación en forma definitiva. Queremos que exista una figura desde el Estado que se encargue de defender al docente. Y creemos que esa figura debe estar en el marco de la Defensoría del Pueblo, que debe llamarse el defensor del docente. ¿Qué tal? Me presento, soy la doctora Mariana Fardín, trabajo junto con la doctora Perelló y hemos intervenido precisamente en muchas causas de falsas denuncias contra los docentes. Hemos visto en estas causas una de las problemáticas que se deben enfrentar los docentes acusados es con la intervención en los juicios orales de los terapeutas particulares, aquellos que empiezan a intervenir con posterioridad a las denuncias como psicoanalistas de los niños supuestamente abusados. ¿Cuál es la cuestión en este asunto? El rol preponderante que adquieren todos estos informes psicológicos para la justicia, la prueba es valorada de una manera que adquiere, digamos, una relevancia superior a otras pruebas. Los jueces, en lugar de analizar como deben hacer críticamente toda la prueba, le dan a las pruebas psicológicas un valor preponderante en contra de los docentes. La mayoría de los psicólogos que intervienen dentro, digamos, se enrolan dentro del marco conceptual del psicoanálisis y sabemos que ellos trabajan con las realidades subjetivas, si se quiere, las fantasías que trae el paciente a la sesión, que no necesariamente es la realidad de lo que ocurre, pero necesariamente un psicoanalista debe creer en la palabra del paciente y tomar estos hechos como ciertos. Como digo, desde el psicoanálisis, desde la psicología no se prueban hechos. Otra de las cuestiones que suceden son que lo que sucede dentro de las sesiones con el terapeuta particular, y en estos casos los niños, no se documentan, no se registran, no hay un protocolo de cómo debe intervenir un terapeuta particular en los casos de una denuncia de abuso. Entonces, lo que sucede en los juicios, cuando va a declarar el psicólogo, sinceramente es un acto de fe que debemos hacer y creer que lo que dijo, que el niño le relató, es cierto. Pero no hay ninguna manera de saber que esto es así y no es la interpretación, quizás, que hace el psicólogo a su antojo de lo que él entendió que el niño decía. Por ejemplo, si el niño, han llegado a decir en los juicios que si el niño no relató abuso, es un producto de la negación como mecanismo de defensa del niño, pero en realidad existió abuso. Cuando relata abuso, porque existió abuso. Entonces nos preguntamos cuándo un psicólogo va a decir que efectivamente no existió abuso, si para ellos siempre existió. Bueno, ha sucedido un caso escandaloso, por ejemplo, en Tandil, donde una terapeuta particular fue condenada por falso testimonio cuando se probó que fue ella misma la que les hacía los dibujos que después se los atribuía a los niños. Dibuja formas fálicas para después decir que esa niña había sufrido abuso. Y se comprobó que habían sido dibujos de su propia autoría, no de la niña. Pero bueno, lo que decíamos, como no se registran las sesiones particulares, después cualquier psicólogo va y lo presenta como un dibujo de un niño abusado y así diagnostican los abusos. Hemos podido verificar que estos psicólogos que intervienen en todas las causas de abuso infantil se repiten, son siempre los mismos en las distintas localidades, en Mar del Plata, en Tandil, están interconectados entre sí, participan en jornadas, son quienes convocan marchas contra los docentes, previo a la denuncia, quizás mientras se está tramitando el juicio oral, y luego de que se conoce, como en el caso de Mar del Plata, una sentencia absolutoria, son los que convocan a marchas de repudio contra los jueces, contra los abogados defensores. Y precisamente forman ONGs que claramente tienen una visión sumamente sesgada sobre el tema. Lo que hemos podido verificar es que son siempre los mismos y lo que decimos, estos diagnósticos de estas personas con esta visión tan sesgada es la principal prueba con la que se cuentan los casos. En el caso del docente Mariano Volta, que no hubo cámara GESEL o declaración testimonial de los niños,
Lo que se tomó como prueba en contra del docente fue la declaración de los terapeutas particulares como principal prueba de cargo. En el caso de Marcos Ledesma, donde hay chicos que en la Cámara Gesell no dieron ningún relato de abuso, el relato fue incorporado por los terapeutas particulares. Por eso decimos, ¿en manos de quién están los docentes en los juicios orales y estas son las principales pruebas de cargo que se están valorando en contra de ellos? ¿Cómo podemos asegurarles un juicio justo a estos docentes? Bien, yo soy Omar G. Bruers, abogado penalista de la provincia de La Pampa, concretamente de la ciudad de Santa Rosa, y tengo a mi cargo la defensa de 3 docentes acusados falsamente de abuso contra supuestamente también 37 niños pertenecientes a 2 salas del Jardín de Infantes de Colonia 25 de Mayo en la provincia de La Pampa. En el caso nuestro se dan todas las condiciones que se han referido anteriormente, con algunos agravantes. En realidad son 4 los imputados en esa causa. Yo defiendo a 3 de ellos, y los 4 están detenidos desde el primer día de la denuncia y están hace ya 2 años y 3 meses. Los 4 fueron destituidos de sus cargos por la ministra de Educación de aquel entonces de la provincia, a pedido de los padres y a señalamiento también de los mismos padres. Destituyeron del cargo a 25 personas más. Uno de los 4 imputados en esta causa es Marcelo Tatavito Roade, un profesor de educación física que ahora cumplía funciones administrativas como secretario de la funcionaria de educación relacionada con la educación secundaria, con la coordinadora de secundario, era el secretario privado de ella, y esa coordinación funcionaba en una escuela, donde durante la mañana trabajaban 40 adultos y durante la tarde otros 40 adultos. Esos 80 docentes y no docentes que fueron citados al juicio por esta defensa, dijeron que nunca en la vida habían visto absolutamente nada de lo que se pretendía había realizado este profesor. Y bueno, los 80 testimonios fueron directamente obviados. Por otro lado, otro de los imputados es el director de un colegio secundario que tiene 350 alumnos. El imputado que mencioné primero fue director técnico de la selección femenina de básquetbol provincial, fue director de deportes de la Municipalidad de 25 de Mayo y declararon más de 20 personas que habían sido alumnas de él, mujeres y varones, que han llegado a viajar a distintos campeonatos en todo el país y que nunca en la vida habían tenido un inconveniente ni una insinuación por parte de esta persona. Y igualmente se trató a los 80 docentes que no habían visto nada como encubridores de estos imputados. No tenemos que olvidarnos que dije que eran 37 los niños supuestamente abusados y según esa causa eran trasladados durante el horario de clase a una chacra que tiene con pileta el profesor, distante 20 cuadras de la escuela. No se pudo probar con qué modalidad se los trasladaba, si era en vehículos, si era en motos, si era caminando. Se hicieron recolección de ADN en la chacra y no se encontró ADN de ninguno de los 37 niños ni de los restantes 3 imputados. Como dije, 80 testigos dijeron que no habían visto nada, pero y 2 psicólogas forenses que habían intervenido en la toma de las 37 cámaras Gesell dijeron que ninguno de los niños habían corroborado el relato de sus padres. Por lo tanto, las cámaras Gesell dieron un resultado negativo. Pero como dijo la doctora que me precedió, se tomaron los testimonios de los terapeutas de los chicos posteriores a los supuestos hechos y lo relatado por los padres que decían les habían relatado sus hijos.
como dije, ninguno de los niños corroboró lo que habían dicho sus padres. Igual, el Tribunal de Juicio los condenó a los 4. Tatavito tiene una condena de 20 años. Sigue, por supuesto, detenido en la alcaidía de General Hacha. López, el director del colegio secundario, que no era este edificio sino otro distante, también 20 cuadras, que también no se sabe cómo hacía para trasladarse y ponerse de acuerdo con el otro imputado para cometer los hechos, también está detenido desde hace 2 años, y las 2 docentes de las 2 salas están con prisión domiciliaria porque tienen niños de 4 años, cada uno, y también ya están cumpliendo 2 años y 3 meses de detención. Esto ha generado una corriente dentro de la localidad de 25 de Mayo favorable a los docentes, y otra corriente, lamentablemente, impulsada por el ex intendente de la localidad, David Bravo, que justamente lo estaban citando a declarar indagatoria en estos días cuando surge la causa. Por eso nosotros sostenemos que la causa fue inventada para encubrir los delitos, incluso hasta de trata de personas, que había cometido el intendente, por el cual se encuentra condenado en uno de ellos, tanto que el querellante, abogado de los padres en el juicio por abuso, es el abogado personal del intendente, y tanto que a este abogado personal del intendente y querellante fue designado a las 48 horas de terminar el juicio fiscal general en la ciudad de General Pico. Todo esto tiene un corolario más tenebroso aún, que es que el juicio terminó el día 23 de diciembre del año 2016 y se fijó como fecha de lectura de la sentencia el día 1 de febrero del 2017. O sea, se tomaban los jueces toda la feria para el dictado del fallo. El 10 de enero, o sea, 20 días antes de la lectura del fallo, llega a mi poder una copia del fallo, adelantado 20 días. Y con la constancia en las propiedades del archivo digital que me llegó, de que ese archivo había sido impreso por primera vez 24 horas después de terminados los alegatos, siendo un archivo de 254 páginas, el cual ya contaba con la adhesión al voto por parte de los otros 2 camaristas que habían intervenido en el juicio. O sea que cuando hicimos los alegatos, la sentencia ya estaba dictada, aunque nos llevó un día desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde la exposición de los alegatos por la cantidad de prueba que se había producido, 130 testigos a lo largo del juicio, y fueron denunciados los jueces, se le pidió un jury, y en este momento el fiscal general de la ciudad de Santa Rosa ha dispuesto cerrar la investigación respecto de los jueces por la filtración del fallo y continuarla respecto de quien habla por haberla obtenido ilegalmente, por haber obtenido el fallo en forma ilegal. Por lo tanto, aún me encuentro sometido a la investigación por haber sido el abogado defensor de los docentes acusados falsamente de abusos de niños. Esta es la realidad en la provincia de La Pampa. Esa sentencia condenatoria fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal de la ciudad de Santa Rosa, de la provincia en realidad, y en este momento está en poder del Superior Tribunal de Justicia de la provincia para el control de casación, y habiendo sido admitidos los recursos, pero no solo los nuestros, sino también los de la Fiscalía y la querella, porque solo se los condenó por 3 casos de los 37. Así que están solicitando la acusación que se revea la sentencia y que se los condene por mayor cantidad de casos y a mayor cantidad de años y por delitos más graves.
Bueno, nuestra intención es que sumar este antecedente a todos los que han registrado, acá los colegas, el compañero del sindicato, el sindicato docente de la provincia de La Pampa, también ha acompañado a los docentes durante toda la causa, pero bueno, nada ha sido suficiente para evitar este escarnio público al que han sido sometidos estas 4 personas y todo su grupo familiar, porque cada uno de los 4 tiene toda su familia que es docente en la misma localidad, y muchos de ellos han pedido el traslado a Santa Rosa, otros se han acogido a la jubilación anticipada, otros han dejado de dar clase, y lo concreto es que en la localidad de 25 de Mayo no pueden conseguir docentes para cubrir todos los cargos que quedaron vacantes a partir de esta racia que yo comentaba, ya que los docentes tienen terror a estar expuestos a este tipo de denuncias falsas. Bueno, me presento, mi nombre es yo soy el doctor Roldán Gabriel. Bueno, la verdad que con todo lo que dijo el doctor recién me quedé sorprendido con lo que está ahí. Voy directamente al caso. Yo soy defensor en el caso de Mariano Volta, que está sentenciado actualmente a 22 años de prisión, y de Marco de Ledesma, en La Plata. Con respecto, bueno, lo que ya dijeron mis colegas y el secretario, se ve totalmente violentado lo que es el principio de inocencia y el debido proceso, ¿no? Acá vemos claramente como el tipo de delitos, en el caso de abusos, cómo se tratan de la fiscalía, los jueces, tienen un tratamiento totalmente diferente a lo que es un robo, otros hechos que son investigados. Acá el imputado pasa a ser como un ente sin vida, ¿sí? Porque no, en todas las digamos, refutaciones que hace o la defensa de declaraciones que hace no son tenidas en cuenta lo más mínimo. Y existe, bueno, una presión social que ahí vemos que las fiscalías y los jueces se apresuran a querer cumplir con un mandato social de sentenciar a un abusador que no es. Quiero aclarar también que no me presento como defensor de abusadores, sino como defensor de docentes que son falsamente acusados por estos delitos. Y más que nada recalcar eso, que digamos, en la sentencia, en el juicio de Mariano Volta, por ejemplo, hubo muchas cosas que la doctora Perelló en su recurso de causación fue planteado y no se tuvo en cuenta. En la investigación actual, digamos, como defensor, no voy a permitir que se hagan todos estos, que pasa a ser como un ente, ¿sí? Porque verdaderamente es eso. Uno lo compara con otras defensas que puede tener y es increíble que un docente con buena reputación, que digamos, aparte que tienen trayectoria en distintos colegios, no son gente que recién arranca, en el caso de Marco de Ledesma y Mariano Volta, tienen eso en común. Y nada, y por ejemplo en el caso de Marco Ledesma, es importante recalcar que la perito de parte, en la licenciada Catera, fue denunciada por mi colega que es codefensor conmigo, y sin embargo el tribunal lo que hizo fue, no dio ni importancia, se archivó la denuncia y se tomó en cuenta todo lo dicho por ella. Y digamos, y así como un montón de recursos y planteo que se hace en la defensa no son tenidos en cuenta, y el objetivo que tiene es acusar, ¿sí? Y perdiendo de visión el principio de inocencia y todo lo demás. Con respecto a todo esto, queremos dejar en claro eso. Queremos, como dijo la doctora Perelló al principio, queremos que los fiscales, si tienen que acusar y tienen que sentenciar, quiero que se haga con las pruebas contundentes y concretas, no con principios con presunciones falsas por meros dichos de particulares, psicólogos particulares, y todo lo que plantea la defensa no es tenido en cuenta. Nosotros desde esta postura vamos a denunciar, a que se tenga que denunciar, y queremos que se sepa la verdad de todo esto. Y si la verdad, que no es el caso de Volta ni de Ledesma, que sean sentenciados con las pruebas contundentes y que sean tratados los delitos de la misma manera que son investigados todos los hechos que están. Acá claramente hay una presión social y mediática que los fiscales pierden la visión, se pone una visión subjetiva y subjetiva totalmente de lo que está ahí. Bueno, después con todo respecto a lo que ya dijeron mis colegas, está más que sabido, pero bueno, la importancia que
que este rol, que el Ministerio de Educación ya intervenga con el defensor de estos docentes y bueno, que sea justicia, como tiene que ser. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Forciniti Rodrigo, yo soy abogado defensor de Marcos Ledesma. Es una causa que está tramitando, como algunos de ustedes saben, en la ciudad de La Plata, y estoy como codefensor del doctor Roldán, como bien nombró hace un ratito. Adhiriendo a todo lo que han dicho los colegas y a lo que ha dicho el compañero Udogba también, no voy a ser repetitivo en eso, pero recalco la necesidad de una defensa técnica apropiada de parte del Ministerio de Educación hacia los docentes, en beneficio y en pos de las garantías que ellos tienen y que muchas veces en los estrados judiciales son olvidadas. En este caso particular, en el de Marcos Ledesma, hablamos de una persona, una excelente persona, con excelente reputación, un profesional al que siempre le ha ido bien, que ha tenido una trayectoria intachable como docente, no solo en el lugar en el que fue falsamente denunciado, sino en todos los lugares donde trabajó anteriormente. Conserva una muy buena relación con incluso padres de otros niños para los que ha sido o en los que ha sido profesor, en otros centros educativos. Es un buen vecino, es un excelente padre de familia y me permito decir que es un excelente amigo también, puesto que el caso me toca muy de cerca por ello. Podría ser muy fácil para mí afrontar la perspectiva desde un lado que tiene que ver con una amistad o algo que tiene que ver con lo sentimental. Muy lejos de eso estoy y después de un análisis personal antes de tomar el caso, pude analizar fríamente la situación y entendí que no solamente defendía a un amigo, sino que además defendía a una persona que es falsamente acusada de algo aberrante, algo que pareciera no tener vuelta atrás desde lo social, algo que el periodismo y algunas ONGs que principalmente en varios lugares de Argentina, pero principalmente en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires, han tomado el caso como bandera acusatoria. El honor del señor Marcos Ledesma está prácticamente por el piso, así está sufriendo su familia también. Sus 2 hijos y su esposa y todo su entorno familiar y amigos ya tienen una vida que es totalmente diferente hasta antes del año 2013, cuando fuera falsamente denunciado. Circunscribiéndonos a lo que es la causa en particular, para brevemente decir una idea acerca de todo lo que está sucediendo, tal como decía el doctor Roldán, hablamos de alguien falsamente acusado, que recibirá el juicio prontamente, cuando precisamente el Tribunal número 5 Oral de La Plata disponga la fecha, y lo hará, o nosotros, mejor dicho, lo haremos con la esperanza de poder tener a favor de Marcos el principio de inocencia como debe ser. Esto es que en el juicio precisamente se valore la prueba que va a ser presentada para su defensa técnica como se tiene que hacer. Tal como contaron las doctoras anteriormente en otros fallos, en otros casos, ha sucedido que no se valora la prueba de igual forma. Pareciera que el docente es culpable antes de comenzar el juicio. El señor Marcos Ledesma hoy se encuentra en su casa, privado de su libertad, porque pese a que esté con su familia y pueda estar con su familia, el estar con una pulsera en un habitáculo es simplemente circunscribir la detención a otro sitio. Se encuentra en un estado de ánimo que para nada es acorde a lo sucedido antes de los hechos en el 2013, cuando fuera falsamente denunciado. En el expediente en el que se lo acusa constan 11 denuncias, falsas las 11, por cierto, en las cuales se lo quiere hacer responsable de los hechos que son de los más disparatados, teniendo en cuenta los relatos que hay, no solamente de los peritos, en este caso intervinientes, como profesionales, los psicólogos intervinientes, sino además lo que han logrado descifrar
o traducir los padres de lo que supuestamente los niños dicen. Nosotros, cuando, no solamente en el caso de Marcos Ledesma, sino en el caso de todos los docentes a los que se han referido los colegas, tratamos de defender lo que defendemos. Lo hacemos, pero no solamente primero en defensa de los docentes, pero además también en defensa de los niños. Porque los niños, los chicos, son muchas veces injustamente expuestos a situaciones que para nada son acordes a lo que tiene que vivir un niño. En este caso, así como yo cuento que la familia de este docente y el docente per se están destruidos, con una presión social y mediática encima prácticamente inaguantable, también lo están los niños. Y los 11 niños que constan en las denuncias, en el expediente del señor Marcos Ledesma, falsas denuncias, están siendo manipulados desde hace mucho tiempo por sus padres, que se respaldan en, lamentablemente, colegas que no son respetables en su sano proceder, se respaldan en falsas pericias, en peritos de parte, incluso en peritos que son supuestamente objetivos de la justicia, pero para nada cumplen con ello y, como dijeron anteriormente, han sido denunciados ya oportunamente, hace muy poco tiempo atrás, cuestión que el fiscal Romero hizo totalmente, o decidió totalmente pasar por alto, ni siquiera se detuvo a analizar la cuestión que se planteaba. Hay una corporación judicial mediática que permite que todo esto, que parezca una locura, se lleve adelante y que cada vez más docentes estén desprotegidos. Nosotros, para terminar, para concluir, lo único que pretendemos es eso, que se valore la prueba en un juicio exactamente igual en comparación con la prueba que se quiere acusar al docente. Particularmente digo que el señor Marcos Ledesma es inocente. Toda la sociedad de La Plata está conmovida porque tanto los diarios locales como algunos diarios que no son locales, radiodifusoras y demás, han sido tendientes a prácticamente enjuiciarlo de antemano, como siempre pasa mediáticamente. Es una persona que hoy está sufriendo muchísimo el escarnio social, así como su familia. Lo único que necesitamos es realizar una buena defensa técnica, tener las garantías de que la justicia va a permitir que esa defensa técnica, tanto en el expediente como posteriormente en el juicio, se pueda llevar a cabo. Y por último, como dije anteriormente y adhiriéndome a lo que dijeron los colegas anteriormente, teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad total en la que se encuentran los docentes, en el particular caso de Marcos Ledesma, por eso a gritos lo pedimos, pueda el Ministerio de Educación, proveer las medidas necesarias para que haya una defensa acorde y que esto se mantenga en el tiempo y no sea una cuestión solamente actual. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar con una breve mención a que me parecería una medida muy importante a tener en cuenta, que el defensor del docente pueda ser veedor en los juicios de los docentes para asegurar los derechos de los docentes. Y quiero cerrar con la situación de Mariano Volta, un docente de educación física que está detenido, que está condenado a 22 años de prisión por hechos que no cometió, sin siquiera el testimonio de los niños que supuestamente por los cuales fue acusado, y hacer saber a todos que su familia está padeciendo, que su pareja está padeciendo, que sus amigos están padeciendo y que particularmente él está padeciendo porque está detenido en una cárcel sin haber cometido delito alguno y sin haber tenido un juicio justo. Creo que esto es muy importante. Creo que la comunidad tiene que tomar conciencia, pero que los jueces, por sobre todas las cosas, también tienen que tomar conciencia, tienen que ser valientes, como son algunos jueces, y tienen que juzgar con las reglas del debido proceso, que es lo que hoy los colegas explicaban que no se lleva a cabo. Creo que lo que dijo Gustavo de UDOCBA es muy importante. El defensor del docente en España logró tolerancia cero en la agresión a los docentes. Y la peor agresión, como yo decía hoy, es la denuncia falsa,
que están sufriendo en este momento Mariano Volta, Marcos Ledesma, que han sufrido que sufren los docentes de La Pampa, que han sufrido los docentes que nosotros hemos defendido en Mar del Plata y que sufren cientos y cientos de docentes a lo largo de todo el país. Porque de UDOCBA nos comentaban que a veces reciben hasta 4 y 5 denuncias diarias de supuestos abusos en los jardines de infantes de la provincia. Esto da cuenta del pánico moral del que hablaba y de lo disparatado de pensar que a los docentes los haya atacado una pandemia de abuso sexual. Es todo, creo, lo que tenemos para decir. Yo creo que el problema de las denuncias muchas veces son inverosímiles y es inentendible cómo los fiscales las toman. Es absolutamente inentendible. Y bueno, y cuando se expresaba el doctor en la mesa, es como que es una especie de casa del docente. Es hacer el comentario, hacer correr un comentario, se juntan unos padres en la puerta, y eso que aparece, sí, acá, o otro comentario más allá, algunos padres lo toman como cierto, como si fuese una verdad absoluta, y a partir de ahí lo empiezan a militar. Bueno, esa misma ocurría en la época de la Casa de Brujas, hoy hacen la Casa del Docente, y pierde todo tipo de conexión con la realidad. Los hechos dejan de tener razón y lo único que importa es dar satisfacción al denunciante. Ocurre en cosas de menor cuantía, como hacer denuncias en las jefaturas, hacer denuncias ante los directivos o contra los propios directivos, donde son tomados y el directivo o el docente separado del cargo por estos temas, y en este caso de abuso exactamente lo mismo, donde cuestiones que uno ve en los expedientes o lo que comentan los propios abogados, dice, el que trabajó en una escuela, el chico que fue a una escuela, es absolutamente imposible que esas situaciones ocurran, son inverosímiles. Por lo tanto, es inentendible que los propios jueces, que los propios fiscales le den entidad a esas denuncias, y bueno, creo que después aparece todo una cuestión de fondo que ya lo explicaron, como es el tema de las ONG, como es el tema de los beneficios que pueden obtener algunos de los psicólogos, y que el único que termina pagando acá las consecuencias es el docente, su familia, queda totalmente expuesto. Bueno, nosotros esperamos poder llevar adelante este proyecto, que sea tenido en cuenta, que sea aprobado y que el docente tenga en la provincia de Buenos Aires y en toda la República Argentina un representante del Estado en su defensa en cada situación que ocurra. Que no pase como si nada ocurriera cuando un docente es denunciado. Que alguien lo defienda, que tenga la obligación de defenderlo, y que todos, cuando van a hacer una denuncia, realmente se funden en pruebas y no solo en comentarios o en dichos de la puerta de una escuela. Yo valorizo mucho lo que está haciendo UDOCBA de tomar la iniciativa del rol del docente, del defensor del docente. Creo que es en este momento una figura imprescindible, que el docente no puede seguir adelante si no tiene un defensor más allá de su defensa técnica. Me parece que esto es espectacular y que realmente creemos que el doctor Lorenzino, que es el defensor del pueblo de la provincia, lo ha aceptado como algo que verdaderamente entiende que es necesario, y estimamos que esto se va a poder poner en práctica. Ojalá también se pueda poner en el ámbito nacional, porque esto damnifica mucho a la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia que más docentes tiene, pero acá tenemos un ejemplo clarísimo de cómo damnifica a la provincia de La Pampa, y nosotros damos fe que desde Tierra del Fuego hasta Jujuy hay un montón de docentes acusados y encarcelados falsamente por abusos. Ahora sí creo que llegamos al punto final, si nadie más tiene algo para decir.